consecuencia el discipulado de la cruz, ¿no? El Evangelio de Marcos, le decía, tiene como una pregunta de fondo, ¿no? ¿Quién es el verdadero Jesús? Entonces Marcos nos dice, el verdadero Jesús es el Jesús de la cruz, ¿sí? Si aparece un Jesús que no sea, y la cruz entendiendo esto, el servicio hasta dar la vida por todos. Si el Jesús que yo presento no tiene cruz, no es servidor, es falso. Por más que hagamos lo que hagamos, no es el Jesús verdadero. Y entonces, en consecuencia, el discípulo verdadero, ¿quién es? El que vive esa misma experiencia de Jesús. Entonces, yo siempre suelo decir, si pongo cara de discípulo, etcétera, pero no sirvo, no pasa nada. El servicio es estar incorporado dentro de una capilla, de El una servicio parroquia. son muchas cosas. Entonces, hay multiplicidad de servicios que podemos. Hasta ejercer la palabra en el mismo metro cuadrado donde uno está. Sí, o sea, es la actitud que yo tengo que tener de estar siempre atento a lo que pueda necesitar el otro, ¿no? Entonces, esa es la actitud, esa es la manera de ser, ¿no? Y después se va a ir expresando de distintas formas, ¿no? Y el cómo servimos también. O sea, vamos a suponer, me piden que sea catequista, por poner un servicio de X. No solo tengo que ser catequista, tengo que ser catequista al estilo de Jesús. ¿Sí? ¿Se entiende? Es que tengo un título de el mismo, todos los servicios, el que nos piden a nosotros como presbíteros, el diácono, el catequista, lo que sea, tiene que tener esa característica, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil, ¿no? Porque es, digamos, la caracterización que hace Marco es la del esclavo, que es aquel a quien todos pueden mandar, todos pueden ordenar y uno tiene que obedecer. Entonces, y no dice de algunos, sino de todos. Que quiere ser primero, tiene que ser esclavo de todos, como yo, dice Jesús. Si nos hubiera dicho, tienen que ser esclavos de todos nomás, hubiera sido más sencillo, pero pone el modelo. ¿Quién es el modelo? Jesús, como yo, que no vine para ser servido, porque eso es lo interesante, ¿no? Que Dios se hizo un ser humano para mostrarnos cómo es Dios. Dios es alguien que está al servicio del ser humano. Entonces, y la mejor ofrenda que le podemos hacer, lo mejor que le podemos ofrecer a Dios es ser hijos al estilo de Dios. O sea, ser como nuestro Padre, ¿sí? Entonces, servidores de todos como Él. Porque el amor es servicio. Entonces, y el que ama no se está preguntando, bueno, es hasta acá, es hasta allá, depende de la circunstancia, a veces es hasta, qué sé yo, muchas de ustedes son mamás, por ejemplo, papás, si el hijo está enfermo, dice, lo voy a servir hasta las 2 de la mañana, no me puedo dormir. No, hay veces he pasado noches sin dormir, días yendo aquí para allá, ir al trabajo, volver sin descansar, etcétera, para decir, ¿no? Caracterizar de alguna manera cómo es esta cuestión del servicio, ¿no? Y no es solamente una vez, es siempre tengo que vivir así. Es siempre eso, pero también cómo a uno le piden el servicio. Es
que ni siquiera tengo que esperar que me pidan. Pero a veces uno no se da Yo tengo cuenta. que ser capaz de adelantarme a lo que el otro está necesitando y ofrecérselo, porque Dios nos pidió que nosotros le digamos: Señor, necesitamos que nos venga a salvar porque estamos en el horno. Dios se hizo como nosotros sin que le pidiéramos, porque su amor le llevó a ver nuestra realidad y dice: algo tengo que hacer acá, y se metió en nuestra historia, ¿no? Y bueno, es que ser cristiano, o sea, tratar de ser, porque el cristiano es el que encarna a Jesús, ¿no? Entonces, ser parecido a Jesús implica todo esto. Yo siempre digo, a ver, quiero que me entiendan bien lo que voy a decir. Nosotros a veces pensamos que un cristiano auténtico es uno que viene a misa, hace esto, hace aquello, lo demás allá, hace adoración al Santísimo. Todo eso es muy bueno, pero no es con eso no está mostrando nada. Cuando uno vive lo concreto con las actitudes de Jesús y se hace esclavo de sus hermanos y hermanas, en todas las circunstancias, ahí recién uno muestra que es un verdadero cristiano. Y también le lleva a uno a saber descubrir dónde es que yo tengo que servir, a quién tengo que servir, quién es el que me está necesitando. Entonces yo tranquilamente, porque a veces digo, bueno, estoy rezando y entonces le digo, esperame un ratito que termine y después ya te atiendo. No. San Vicente de Paúl le citaba, creo que la vez pasada. Dice, es dejar a Cristo por Cristo. O sea, si vos estás rezando y se viene un hermano y te deja nomás tu oración, anda, que el mismo Jesús que está acá, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Sí. Tengo entendido, me parece bien, que cada uno el mejor servicio que puede hacer es desarrollando bien las cualidades que uno tiene, que cada uno vinimos con distintas cualidades, y todo con honestidad y para el prójimo. O sea, hasta, por ejemplo, un médico, ser un buen médico honesto y colaborar, y donde hace falta también hacerlo de forma gratuita, ahí está, poner su vida. El que es ingeniero, lo mismo, y el que es abogado, o sea, y la honestidad es lo fundamental, que es lo que falta en general en la sociedad. Y no somos honestos y vamos a misa, comulgamos y todo eso, y no estamos fallando en para mí es lo fundamental. Es una cosa que no se puede eludir. Si no hay honestidad, no puede haber buena política, buenas acciones, nada en donde estamos viviendo, o donde sea. Eso es importante. Y en segundo lugar, yo digo que Cristo a todos invita, pero a nadie obliga. Si uno te obliga, que hay por ahí alguna región, algún pastorcito, qué sé yo, que da de todo, vos tenés que hacer esto, tenés que dar tu bienes, no, falso profeta, eso hay que dejarlo inmediatamente. Eso está contra el Evangelio y contra las enseñanzas fundamentales de Cristo, ¿no? Que es la libertad, creo. Sí, de hecho el seguimiento es libre. Claro. Jesús invita, a nadie obliga. Exacto. Pero cuando uno le dice sí, tiene que saber dónde se mete. Porque el seguirle a Jesús, que tratar de ser parecido a Él, es muy exigente. Entonces, y por eso es que, ¿por qué es exigente? Porque tenemos que poner toda nuestra persona en ese lugar, ¿no? O sea, jugarnos con todo. Ciertamente, cada uno tiene cualidades que Dios nos ha regalado y esas son las primeras cosas que yo tengo que poner. Pero además otras también que a lo mejor no las tengo tan presentes y que una necesidad hace que yo descubra que también tenía esta otra cualidad que no conocía, pero a raíz de esto descubro que puedo hacer también esto. ¿Se entiende? Entonces, bueno.
Bien, entonces, en estas dos vocaciones en el camino que les decía, aparece también estas situaciones, ¿no? La primera es la del rico, ¿no? Se ponía ya en camino, dice Jesús, cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Jesús que le dice: bueno, porque me llamas bueno, nadie es bueno sino solo Dios, ya sabes cumplir los mandamientos, te cita. Él le dice: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Fijando en él su mirada siempre la vocación. Lo primero ve, lo amó y le dijo: una cosa te falta, andá, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Siempre es dejar, es un trasplantarse, como decía en la vocación, ¿no? Trasplantarnos al espacio de Dios, de Jesús, que es desde donde tenemos que empezar a crecer y construir nuestra vida, ¿no? Pero él dice, abatido por estas palabras, se marchó porque tenía muchos bienes, ¿no? Entonces, acá Jesús llama, no como en otras ocasiones, desde su trabajo, desde su espacio, etcétera, sino desde una inquietud que tiene esta persona, ¿no? Entonces, y le plantea que quiere seguir creciendo en este camino. Y Jesús entonces, con gestos, como decíamos, fijando en él su mirada, lo amó y lo llama, ¿no? ¿Y qué propuesta le hace? Lo mismo que a todos. Vendé, andá, vendé y dejar y seguirme. Entonces, nuevamente trasplantarse a una nueva tierra, un nuevo espacio vital que le va a permitir crecer en plenitud, ¿no? Y el problema es cuando no asumimos este discipulado de la cruz, entonces nos cuesta muchísimo, ¿no?, vivir la propuesta de Jesús, ¿no? Entonces, porque la vocación, diríamos, es como un giro pascual en la vida, un morir. Entonces hay un desprendimiento a lo que limita la libertad de nuestro corazón para poder vivir, que es la experiencia de la Pascua, morir para vivir. Tengo que morir a lo que me limita para poder vivir. Y eso cuando se da, cuando le doy mi adhesión a Jesús. Entonces en cada ocasión se va actualizando la Pascua de Cristo, ¿no? Por eso, en el fondo, cada vocación es creación de Dios, obra de Dios, ¿no? Y muchas veces los discípulos le plantean a Jesús, ¿no? Señor, si es así, ¿quién puede? Lo que es imposible para ustedes no es imposible para Dios. Hay que dejar nomás, hay que dar el paso de dejar y a partir de allí de darle el espacio a Dios para que vaya construyendo, ¿no? Entonces, la respuesta acá no fue capaz de dar, ¿no? Se fue por otro camino, el camino de Jesús, eligió. Entonces, con esta escena, Marcos quiere ilustrar en lo siguiente, ¿no? Que para poder perseverar en el camino que conduce a la plenitud de la vida, es necesario asumir el discipulado de la cruz. ¿Qué significa? Una adhesión firme a Jesús y a su propuesta, aun que eso vaya en contra de nuestras propias inclinaciones naturales o contra el ambiente que considero válido, etc., ¿no? Todo eso implica, ¿no? Bueno, el otro texto que le decía es el del ciego Bartimeo, ¿no?
Entonces, acá también lo mismo. Quisiera en esto que miremos dos cosas, ¿no? Porque creo que este texto junto con el otro del capítulo 8, acá estamos en el capítulo 10, entre estos tres textos que le decía donde Marco presenta la cristología de la cruz, hay dos ciegos. Uno en el capítulo 8, que lo traen a Jesús y le dice que lo cubre. Y Jesús hace barro con la saliva, le pone en los ojos y le dice, ¿ves algo? Y más o menos, dice, veo a los hombres como árboles, qué sé yo, hasta que después lo cura. Y entonces este ciego se va. Ahora nos encontramos con otro ciego, Bartimeo. ¿Qué hace Bartimeo? Está donde está sentado. En el camino, al costado del camino, ¿no? ¿Y qué grita? Bueno, ¿cuál es su comprensión de Jesús? Que es el Mesías. No. Bueno, su mesianismo entonces no es el que Jesús plantea, porque él está esperando un Mesías rey, hijo de David. El Mesías que viene es el de la cruz. Entonces, ¿por qué está ciego? Y porque su comprensión de Jesús no es la adecuada, ¿no? Entonces, pero cuando le dicen, el Señor te llama, ¿qué hace? Tira el manto. Tira el manto, es lo único que le quedaba. Entonces, no voy a contar todo, se va a hacer largo, pero bueno, tira el manto, que es todo lo que él tiene, ¿no? Porque siempre está, si uno no deja, Dios no puede actuar, ¿no? Entonces, para ser discípulos tenemos que sí o sí dejar, ¿no? No hay otro camino. Tira lo que para él era su riqueza en ese momento, el manto, de un salto, dice, se pone al lado de Jesús. Imagínense cómo hizo un ciego para de un salto ponerse al lado de Jesús, ¿no? Porque, sí, pero un ciego no ve. Para acercar otro lugar. Claro, entonces, pues, toda una imagen, ¿no? Pues le dicen, Jesús te llama. Entonces ahí él tira el manto y se acerca a Jesús, ¿no? Entonces acepta hacer lo que Jesús le diga. Tu fe te ha salvado, ¿no? Vete, le dice, ¿no? ¿Qué hace este ciego? ¿Se va? No, lo sigue. Lo sigue. Recién ahora puede ser discípulo. Recién ahora puede entrar en el camino porque empieza a ver. Aceptó que este Jesús sea el Jesús de la cruz, y quiere seguir ese camino, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el ciego Bartimeo es el prototipo de la persona que necesita todo, ¿no? Y nos da una lección muy buena, ¿no? Que tenemos que hacer en la vida muchas cosas, ¿no? Pero la comunión con Jesús es la única necesaria, ¿no? Entonces, y si no damos ese paso, no podemos vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, y el Evangelio termina con una nueva experiencia vocacional, que es una nueva convocación en el día de la Pascua, ¿no? O sea, volvemos otra vez al comienzo. Jesús vuelve a llamar a los mismos que le fracasamos, ¿no? Porque es como que tiene una obsesión, digamos, por invitarnos a que seamos sus discípulos, ¿no? Entonces, el camino del discipulado también es un camino circular, ¿no? Siempre que nosotros pensamos, a ver, me hago una radiografía, sí, soy un buen discípulo. Cuando pienso así, tengo que volver otra vez a Galilea y
y empezar a caminar y recorrer estas 4 etapas otra vez del discipulado para ver si realmente soy el discípulo de la cruz, siguiendo a mi maestro que es el Cristo de la cruz, ¿no? Y eso es lo que nos hace recuperar nuevamente lo que decíamos al principio, la fuerza encantadora de este primer anuncio llamado de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Porque Él es el camino. Entonces con esto Marcos nos plantea en qué consiste el discipulado y cuál es el trabajo que tenemos que ir haciendo, ¿no? Por eso nunca puedo decir, ya por fin, ahora duermo tranquilo esta noche, pues ya tengo el título de discípulo. No. Puro vanidad. Cuando pienso así, todavía no empecé. Entonces, tengo que volver otra vez y siempre tengo que volver. Eso es constante. Marco nos plantea eso siempre, porque nunca logramos imitar acabadamente a nuestro modelo, que es Jesús. Siempre algo nos queda en el tintero. Pero es una experiencia muy linda y apasionante la que Jesús nos plantea, y bueno, es cuestión de arriesgarnos y de dar el primer paso, que es dejar, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es qué tengo que dejar, ¿no? Bueno, cada uno tiene cosas que dejar. Los 2 primeros dejaron la pesca, los 2 segundos su artefacto de pesca, su padre y los trabajadores. Leví tuvo que dejar su trabajo, y así estos 2 también tuvieron que dejar. El rico, aquello donde había puesto el fundamento de su vida para elegir otro, y no se animó, ¿no? Y el pobre, ciego Bartimeo, también dejó lo que era su seguridad, porque ahí en ese manto le ponían la limosna, así que ni siquiera contabilizó cuánto tenía, por las dudas, voy a guardar lo que ya me dieron hasta hoy. No, tiró todo, dejó todo porque entendió que seguir a Jesús es lo más, ¿no? Entonces, o sea que es desprenderse en forma terminante. Como decíamos, siempre es un trasplantarse, ¿no? Si yo no me trasplanto al espacio de Jesús, de su propuesta, de su proyecto, no puedo estar un poco acá con unas raíces en el proyecto de Jesús y otras raíces en el proyecto del mundo, de la sociedad, etc. ¿No? O estoy acá o estoy acá, no puedo. Pero no siempre es dejar cosas materiales. No, hay muchas cosas que tengo que dejar. Cada uno tendrá que escuchar que el Señor me dice que deje, ¿no? O sea, el dejar significa dejar eso en lo que yo puse como, claro, mi seguridad, como el fundamento sobre lo que estoy construyendo, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, si mientras no dejo eso, no puedo dar el paso, ¿no? Y el dejar es porque, ¿en dónde voy a poner ahora mi seguridad? Vos no te preocupes, te dice Dios, ¿no? Vos seguime nomás. Híjole, pero y aunque sea, no me da una pequeña señal, algo como para que me oriente, no me están despistados, no, vos seguime tranquilo, no me pierdas de vista y ya está. Eso es todo, ¿no? Entonces, pero nunca es violento. Lo va haciendo de a poco, y los desprenderes son los desprenderes. a veces, Un largo proceso de la vida. a veces, digamos, en algunos tarda más, en otros tarda menos, pero porque a veces, o sea, el desprenderse inicial tiene que ser drástico, porque si no nunca arrancamos. Después habrá otras cosas que tendré que ir desprendiéndome también, ¿no? Entonces, Nunca se termina. no, porque Uno toda da la... el paso y empieza.
por eso Marco plantea un discipulado que es cíclico, ¿no? O sea, cuando creo que ya más o menos ya tengo cara de discípulo, voz de discípulo, etc., entonces tengo que volver otra vez para mirarme en mi modelo, a ver, Tarico nomás le saca bien la voz, yo todavía no, tengo que practicar un poco más, entonces, ¿se entiende? Tengo que volver otra vez a ensayar, o sea, tratar de practicar en la vida concreta ese modelo que es Jesús, ¿no? Porque se tiene que ir encarnando. A ver lo que dice Pablo, ¿no? Tenemos que llegar a hacer la experiencia de que ya no soy yo, sino que Cristo es el que está manejando mi vida, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no llega ahí todavía me falta, ¿no? Los discípulos actuales o a través de los siglos siempre fueron los sacerdotes consagrados, monjas consagrados, diáconos permanentes que dejaron riqueza, hay familia muchos laicos que son discípulos, hay muchos laicos que no son discípulos, hay muchas monjas que no son discípulos, no es, a ver, dejan riquezas familiares y se dedican a ver, hay un dejar que es un primer paso, pero no es todo lo que hay que dejar. Entonces, es el dejar inicial, pero después tenés que ir dejando también. Por ejemplo, vuelvo a la imagen de Abraham, deja tu casa, tu padre, tus cosas, listo. Pero también tenés que dejar otras opciones de camino, porque si yo dejo y empiezo a caminar, tengo muchas posibilidades de por dónde caminar. Tengo que ir por el único camino que es Jesús. Para el discípulo es Jesús, ¿no? Y en ese ir detrás de Jesús también hay otros dejares que hay que hacer, ¿no? Y eso, a ver, tenemos que, en esta cuestión del discipulado, el discipulado es anterior a ser cura, monja, casado, soltero, lo que sea. Ese es el primer paso. Yo siempre digo, si yo no intento ser un buen discípulo, nunca voy a ser un buen cura, ni una buena monja, ni un buen padre de familia, ni una buena madre de familia, porque todo eso que tratamos de ser tiene que ver con este paso previo, porque yo tengo que ser cura, un discípulo de Jesús a quien le piden un servicio y que lo tengo que hacer al estilo de Jesús. El que forma una familia tiene que ser un padre al estilo de Jesús, una madre al estilo de Jesús, que primero, por eso el discípulo o discípula que intenta en ese estilo de vida vivir su discipulado, ¿no? O sea, no es que hay unos que son discípulos y los otros miran desde la tribuna, ¿no? Ese es el paso primero. No hay manera, si no tomamos la decisión de ser discípulos, porque Él nos lo llamó a Pedro, etcétera, para que sea obispo, papa, no nos lo llamó para que sean sus discípulos, para que estén con Él y a partir de ese estar con Él van a ir descubriendo lo que en ese estar con Él le va pidiendo. Ni lo obligó a dejar su mujer. No, o sea. Nuestro primer papa fue casado. Y otros quizás también. Pero no, voy a esto. El discipulado es la opción que yo hago de caminar detrás de Jesús porque Él me llamó. Me vio, siempre no nos olvidemos, el primer paso es que Dios me ve, no que yo le veo a Dios. Dios, Señor, no me llamaste todavía, acá estoy, no te olvides, no. Él me ve, me llama y yo le tengo que responder. Él me dice, sígueme,
puede concretarse o no. En este ejemplo del hombre rico, el sígueme estuvo, pero él no se animó a seguirlo, entonces no pudo ser discípulo. Quizá más adelante lo hizo, porque tampoco nunca excluye definitivamente Dios a uno, o Jesús a uno para que lo siga. No se olviden que cuando comenzamos decíamos que el Evangelio de Marcos presenta que Jesús vuelve a llamar a los mismos que le fracasaron, incluido Judas. Y así hace con nosotros. Y así, por supuesto, hace con nosotros. Porque nosotros también, no es que seamos, wow, los discípulos súper, ¿no? Nada que ver. Le fallamos a cada paso y Él nos vuelve a llamar, vuelve otra vez y poco a poco nos va puliendo para ver si logramos tener más cara de discípulos por lo menos. Por el sacramento del... Inclusive a Judas dijiste, ¿dónde? Y sí, porque, ¿Cómo constatar eso? y porque la manera como relata Marcos lo de Judas no es Mateo, Lucas, como que ya lo dan por finiquitado, digamos, ¿no? En cambio Marcos no, sí cuenta que lo traicionó a Jesús, pero nada más. Entonces, y si Jesús vuelve a llamar a los mismos que le fracasaron o le fallaron, porque Judas lo traicionó, Pedro también, porque también es una traición más moderada, pero también, y todos dicen lo dejaron, que también es una traición. Claro, el problema es quizás la forma, porque Judas lo vendió, según la Biblia, lo vendió como... No, mira, ojo que Marcos pone eso en el Evangelio a Judas, porque no está diciendo, ojo, Judas puede ser vos, Claro, vos también, no digo por vos, sino cada uno de nosotros, también lo podemos estar vendiendo a Jesús por 30 monedas, y por mucho menos también, porque cuando tengo que hablar de Jesús, dar testimonio de Jesús, jugarme por Jesús, etcétera, por mucho menos, soldado que huye sirve para la otra guerra, decimos, ahí voy a ser discípulo ahora, mientras tanto vamos a buscar otra posibilidad. Claro, lo que digo es, padre, que viste que Pedro también lo negó 3 veces, después pero la forma, ¿viste? O sea, La forma es la misma, por negar también, ¿no? Porque a Pedro no le tocó, digamos, por decir, o quizás tenía otro espíritu, no se animó a llegar a tanto, porque, ojo, nosotros a veces categorizamos, pero no tenemos que excluirnos, porque nosotros por ahí podemos decir, yo sí le fallo al Señor como mucho, va a ser como lo que no se jugaron, nomás miraban de lejos, pero lo dejaron solo. No, porque no sabemos en qué circunstancias me voy a encontrar y qué voy a hacer en esa circunstancia, porque a lo mejor puedo venderlo o negarlo o escaparme, dejarlo ahí tranquilo. Entonces, eso no tenemos garantizado. Todos podemos ser Judas, Pedro o los demás, todos. Nadie puede decir, yo no voy a ser nunca Judas, no. Por el sacramento del bautismo decimos que somos profetas, reyes y sacerdotes, discípulos misioneros, estamos llamados a ser discípulos misioneros. Debemos conocer la revelación pública, los evangelios, las cartas paulinas, conocer, ponerlo en práctica. Ahora, las revelaciones privadas, después, en esto último, las revelaciones privadas, todas las devociones marianas que nos enseñan a rezar, las devociones de Jesús que nos enseñan a rezar, eso nos hace misioneros también. A ver, Jesús es quien te llama. Vos tenés que tratar de ser lo más parecido posible a Jesús.
Si esas otras cosas te ayudan, sirven. Si no te ayudan, no sirven. Muy sencillo, porque el centro es Jesús. Entonces, y hay que ver si uno ese lo conoce. O sea, el bautismo nos da el puntapié inicial, pero de allí a que yo sea sacerdote, profeta y rey, digamos, en serio, Falta mucho camino. hicieron la ceremonia de coronación, pero después me quedé en la ceremonia. No sé. O sea, en esto tenemos que entender que nada es automático. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es automática. Es una construcción, una creación que Dios va haciendo en la medida que le dejamos, poco a poco, porque nos respeta a cada uno. Algunos somos más duros, otros son más blandos, otros responden más rápido, otros tardamos 3 siglos, qué sé yo. Cada uno es cada uno. Y Dios con cada uno va trabajando como es cada uno, ¿no? Como la imagen del profeta Jeremías, que le manda a la casa del alfarero, ¿no? Dice, el alfarero empezaba a hacer, estaba haciendo, y cuando no le salía o se le rompía, volvía a empezar, ¿no? Bueno, así somos nosotros, Dios siempre vuelve a empezar. Hasta que más o menos ya. Sí. Bueno. A no desanimarse. No, porque, a ver, vuelvo a insistir. Exacto, ¿no? A veces nosotros tenemos la idea de que la santidad es algo que yo estudio, consigo el título y ya está. No. Es la construcción que voy haciendo. El final de mi vida es lo que me va a decir si yo realmente caminé como el Señor me propuso o no. Entonces, y nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Entonces, con cada uno Dios va actuando. La invitación es esta, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, o sea, el que quiere seguirme, tiene que vender todo y empezar a caminar. Eso, sí, muy sencillo, pero no tan fácil porque a veces vuelvo a insistir, ¿quién es mi fundamento, mi punto de partida? Eso es lo que yo tengo que ir mirando siempre, ¿no? Entonces, ¿es Jesús, su propuesta, su proyecto de vida? ¿Es eso? Yo lo conozco bien, tengo bien claro qué es lo que me propone Jesús. Entonces, porque a veces pensamos que tenemos claro, pero no es tan claro, ¿no? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta que no es tan claro? Y porque si meditamos la palabra, o sea, esto requiere que yo me vaya encontrando con Jesús, por eso que tengo que estar con Él. Porque si no, ¿cómo yo sé cómo es Jesús? Si no estoy con Él, si me cuentan nomás, si yo lo conozco a Jesús de oída, es como si me dicen, fulano de tal, ¿y quién es fulano de tal? Y me describen, etcétera, pues nunca lo vi, puedo encontrar 20 parecidos a eso que me describían. ¿Y cuál de todos es ese fulano de tal? En cambio, si yo trato con esa persona, vivo con esa persona, conozco entonces poco a poco a esa persona, enseguida lo distingo. Cuando lo veo, digo, ese es fulano. Aunque esté de espalda, a veces uno dice, mira, ya está fulanito o fulanita. Ya le conozco. Entonces, yo mismo con Jesús, ¿no? Si no estoy con Él, si no vivo con Él, no lo puedo conocer. Aunque lea un Jesús marginal que tiene 5 tomos así de gordo, entonces tampoco lo voy a conocer a Jesús, ¿no? Porque ese es un comentario de un biblista que se puso a estudiar el paso previo a conocer a Jesús, ¿no? O sea, por eso
meditar la palabra todos los días, como dice el Salmo 1, ¿no? La persona que medita la ley, la palabra, día y noche, ¿no? Ahí recién empiezo a conocer, ¿no? Y esa experiencia tenemos todos, ¿eh? El que se casa, el que trata con otras personas, una cosa es conocer la cara, etc. Otra cosa es conocer a la persona. Y entonces los que se ponen de novia no se conocen, empiezan a conocerse. Poco a poco se irán conociendo más. Porque, como dice el refrán, en la cancha se ven los pingos, o sea, en la vida va saliendo quién es cada uno, ¿no? ¿Se entiende? Y lo mismo en el trato nuestro, ¿no? A lo mejor yo una primera impresión que tengo de una persona, por su cara o qué sé yo, es una, pero cuando voy tratando digo, mira qué distinta que era, yo me hice una idea y resulta que otra. ¿Se entiende? Entonces lo mismo con Jesús, por eso es que Marcos nos dice, ¿no? Para conocer a Jesús tenés que constantemente volver a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque ahí es el lugar donde Él mostró todo lo que Él es, donde predicó y donde vivió, o sea, escuchamos su palabra y vimos su vida, ¿no? Y eso es fundante, o sea, es el punto de partida, ¿no? Bueno, espero que nos sirva a todos, porque a todos a ustedes y a mí, porque yo siempre le digo, cuando hago la humildad y todo, le digo, eso que le digo a usted también lo digo a mí, porque si no, no sea como dice Pablo, que después de haberles predicado, usted entre y yo me quedo afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos identificar o saber cuando Jesús nos vuelve a llamar? Porque a veces integramos o participamos en distintos grupos de la iglesia, pero ¿cómo puedo saber yo cuando Él me llama? Y mirá, sabemos que nos llama ya desde el día en que nos bautizaron. Entonces, porque ese es el primer momento. Ahí cuando, por eso Marcos pone al principio el bautismo de Jesús, ¿no? Donde escucha la voz y la confirmación. Este es mi hijo muy amado, pero para eso necesito que otro me sumerja en el espíritu, el agua, el signo, ¿verdad? Pero en realidad en el espíritu, para que a partir de ahí yo entienda cuál es mi condición. En nuestro bautismo Dios ya nos dijo, no sos mi hijo o mi hija amado, amada. Entonces ahora tenemos que ir descubriendo qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y eso Jesús también lo fue descubriendo a lo largo de su vida, ¿no? Y para eso tenemos que estar atentos, ¿no? Porque, por ejemplo, Jesús pensó que, como ser humano, que Él venía para el pueblo de Israel. Cuando se encuentra con la cananea, por ejemplo, que pasa a un territorio pagano, Él le dice, no, yo no puedo hacer nada acá porque vine para otra cosa. Y ella le muestra que no, que vino para todo, ¿no? Y entonces, por eso es que Jesús la alaba y dice, mujer, qué grande es tu fe, o sea, gracias porque me ayudaste a ver que el Padre me está pidiendo también otro paso más, ¿no? O sea, tenemos que saber leer en nuestra vida también qué es lo que Dios nos va pidiendo, ¿no? Entonces, y para eso tengo que aprender a estar atento a lo que Él me va sugiriendo, me va diciendo, de muchas maneras, ¿no? Dios me va hablando. En los hermanos que me pueden pedir esto, aquello, en cosas que yo voy viendo, que tengo un don que Dios me dio, entonces bueno, ponerlo al servicio de los otros. Son muchas maneras, ¿no? Porque si nosotros vamos a esperar a ver si nos hablan un sueño o qué sé yo, nos vamos a morir y todavía no nos habló, porque ya nos habló antes,
sea, nosotros a veces nos hacemos una idea porque en los textos bíblicos ponen como modelos, digamos así, que quieren expresar que Dios nos habla. Yo le decía, hay tres fundamentales, ¿no? Samuel, que escucha una voz, María que le manda un mensajero, y Jesús. Jesús que ve el cielo abierto y que le habla a Dios. Bueno, entonces, todos esos son maneras de decir, mira, Dios te habla, te llama. Ahora, no necesariamente va a ser así como el relato, ¿no? Porque esas son experiencias de vida que cada uno va descubriendo y va viendo, ¿no? Lo importante es que a esa experiencia nosotros no la tratemos de apagar, ¿no? Uno va teniendo ya esa sensibilidad. Y poco a poco uno va adquiriendo esa sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿y dónde? Bueno, vuelvo a insistir, meditando en la palabra. Cuando leemos la palabra, estamos haciendo oración. Cada vez que abro la Biblia estoy orando porque estoy hablando con ¿quién? Con Dios. Entonces, y esa es la mejor oración que puedo hacer porque Dios me habla y yo le respondo. Y me vuelve a hablar y le respondo. ¿Entienden? Entonces, porque a veces en otro tipo de oraciones que también son válidas, a lo mejor yo pienso que es Dios, pero acá no es. Yo tengo su palabra ahí en vivo y en directo, diríamos, ¿no? Bueno, creo que agradecerle al Padre estos 2 sábados, que en realidad queríamos como parroquia compartir con él, que él tiene experiencia, ¿no? Mucho más que nosotros, el tema de la Biblia, y desde la Biblia agradecerle al Padre esa disponibilidad, que su sábado, su descanso, no, está con nosotros, así que le damos un aplauso. Y seguramente en otro momento te vamos a pedir vuelta para. Sí, no hay problema. Yo para hablar no tengo problema. Sobre la sinodalidad. Y a todos ustedes muchas gracias por venir a compartir, porque esto también nos hace un pasito de discipulado, ¿no? El compartir juntos, el pensar juntos. No desestructura. Como decía hoy el padre Hugo en su homilía, a la mañana nadie se salva solo, así que todos juntos. Muchas gracias. Yo creo que esto también nos ayuda a todos, ¿no? Sí. O sea, cada uno, Dios le dio un don, una capacidad, etcétera. Lo importante es que compartamos y punto. Yo no es que sea, lo que sé, trato siempre de compartir. Entonces, yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Sí, lo que tenemos al menos. Mi generación, que yo empecé con la misa en latín cuando era adolescente todavía, así que soy toda mi historia. La Biblia no había Biblia. Agradecerle también al hermano que nos acompañó, al hermano Toti. A pesar de que es River le que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cosa que tuvimos misa nomás ahora. Realmente. Yo también.